Aprovechamos como cada lunes para ponernos al día en temas de nutrición y en la búsqueda de lograr una alimentación saludable. Es por eso que en el día de hoy cambiamos la temática y respondemos a las inquietudes que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar a través del correo de la doctora Erika Pérez, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Darly. Siempre es un gusto, de verdad, compartir con ustedes este tipo de temas. Y para nosotros también, y yo sé que para la gente que está en casa es lo mismo, doctora. Así que vamos a responder de inmediato a las inquietudes. La primera dice así: doctor, ¿es cierto que tomar una cucharada de vinagre de manzana al día, eso es recomendable para la salud y poder bajar de peso? Hagámonos la pregunta, Darling, ¿qué es el vinagre, verdad? ¿De dónde surge? Y no es más que el resultado de algunos carbohidratos fermentables, que así como la manzana, pudiera ser el melón, pudiera ser la pera, el vino, uvas y muchísimos otros. Lo que ha pasado es que el resultante de esa fermentación se llama ácido acético y eso es lo que se ha vinculado con mejoras en la pérdida de peso, en la diabetes, en la hipertensión, en el mejor balance intestinal e incluso en la prevención del cáncer. Si podemos recomendarlo o no desde el punto de vista médico, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha sido demostrado en seres humanos. Los estudios hasta el momento que vinculan los beneficios del vinagre han sido hechos solamente en ratones y en ratas. O sea, entendamos las limitaciones de un estudio cuando es hecho de esta forma. Y es por eso que nosotros mantenemos una conducta conservadora y de alguna forma más objetiva a la hora de podérselo, vamos a decir, administrar de una forma diaria a un paciente, pues no ha superado de ninguna manera el beneficio que ofrecen los fármacos en la prevención de enfermedades. Sí tenemos algunos reportes, según la literatura científica, de personas que han tenido irritaciones a nivel esofágico, en la cavidad abdominal, que han incluso presentado disminución en el potasio y que por eso entonces todavía pues hay que evaluar cada paciente antes de hacer una recomendación general. Lo recomendamos más sin el uso de ensaladas, ¿verdad? Las vinagretas, en conservas, pero en la paciente embarazada, pues deberíamos de revisar ese consumo diario para evitar este tipo de consecuencias. Doctora, la próxima dice: soy un hombre de 36 años, realizo ejercicios, como saludable y a pesar de ello tengo el colesterol elevado. ¿Qué puede ser? Sí, fíjate que esto es una pregunta muy frecuente. Muchas personas dicen, pero doctora, yo no como grasa, yo no como frituras. Entonces ahí yo le digo, mire, revisen sus laboratorios en eso que él leyó, que tenía el colesterol alto, cuál fue la distribución del colesterol bueno y colesterol malo. Porque si el colesterol total está alto, pero es a expensas de un colesterol bueno alto, pues no hay nada que preocuparnos. De pronto eso es un excelente parámetro. Veamos si es el colesterol LDL, el que llamamos malo, porque es el que se vincula a la enfermedad cardiovascular. Si ese está elevado, entonces revise realmente cuál es su ingesta de grasas saturadas, que las encontramos en las carnes rojas, en las mantequillas, en los embutidos y en los quesos, que es un alimento consumido de forma muy abundante. Si a pesar de eso, dice, pero doctora, yo no consumo nada de eso y a pesar de ello tengo el colesterol alto, podemos tener un componente genético. No olvide esa parte, que son personas que a pesar de una dieta equilibrada tienen el colesterol alto. Y por supuesto, no olvide una evaluación cardiovascular, pues la elevación del colesterol alto no es solamente tenerlo alto en los laboratorios, sino pues el depósito de placas en las arterias y por supuesto el progreso de la enfermedad cardiovascular. Si hay que medicar, pues eso es algo que el cardiólogo deberá decidir y por eso es importante hacer toda esa evaluación. Así que lo importante es también dirigirse a un especialista que sea el que analice. Exacto, determine ese detalle. Análisis, valga la redundancia. Claro. Nuestra próxima pregunta dice: doctora, tengo 45 años y en mi hemograma sale anemia por déficit de hierro. Pregunta, ¿qué alimentos debo consumir para poder mejorar mi salud? Yo me imagino que te ha pasado a ti, Darling, que te han dicho, bébete tal bebida de ajíes, morrones. No vamos a quitarle, no vamos a quitarle el beneficio que pueda, ¿verdad?, proveernos una ingesta de verduras coladas o batidas. Pero sin duda en la anemia nosotros tenemos que ser un poquito más críticos, más objetivos. Evaluamos por qué nosotros tenemos anemia. Nosotros no podemos encontrar anemia, que es una disminución en la hemoglobina, ¿verdad?, en el hemograma, sin saber por qué, ¿verdad? Sepamos, no siempre es por déficit de hierro, puede ser por déficit de B12, vitamina B12, o por cualquier otra causa que no estemos produciendo suficientes glóbulos rojos, y a eso hay que prestarle atención. Porque si simplemente atendemos a resolver el problema y no determinamos la causa, pues la anemia va a persistir. Entonces, una vez tenemos identificado el problema,
que es lo principal, entonces debemos de suplir la deficiencia a través de medicamentos, sean orales o inyectados. O sea, una vez nosotros tenemos anemia, Darling, las bebidas, los alimentos no nos van a satisfacer esa necesidad de hierro que nosotros necesitamos, porque de ese total de hierro que ingerimos, solo un 10% se absorbe. O sea, sería muy lento, sería muy difícil pues satisfacer esa demanda. Entonces, atendamos a un profesional, como decíamos en la pregunta anterior, y por supuesto, sí, luego, pues atendamos a mantener una alimentación que nos permita evitar el déficit, pero no de alguna forma resolver el problema a través de la alimentación. Y bueno, los alimentos que son altos en hierro, pues vamos a hablar de que las carnes son los principales, las vísceras como hígado. Ojo, a aquella persona que le gusta consumir vísceras de forma frecuente, suben el ácido úrico y el colesterol. Los pescados, las leguminosas, ¿verdad? Las verduras como la espinaca no es como que decíamos antes, Popeye, es un poco lo que tienen de hierro, no suple toda la necesidad. Y por supuesto los frutos secos como las pasas son una excelente fuente. Comedimiento y balance en todos los alimentos, doctora. Exacto, y una atención multidisciplinaria, eso es muy importante. Doctora, gracias por siempre responder las inquietudes que ustedes nos hacen y sígala haciendo, que nosotros estamos aquí prestos para responderlos. Ahí están las vías de comunicación con la doctora Erika Pérez para que pueda seguir consultándolos aquí en Hablemos de tu Salud.